Pues un saludo para ustedes, mis hermanos, desde aquí, desde Onda, deseando que Dios guarde vuestras vidas en completa paz. En el libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Dios es galardonador, es premiador de todos los que le buscan. Quiero contarles una historia en mi propia vida cuando era niño para ilustrar algo de la verdad que está en esa porción bíblica. Nuestra familia asistía a una iglesia y la iglesia tenía la costumbre de salir al campo en el Día del Trabajador, es decir, el primer día de mayo. Y esta vez nos habíamos ido al campo. Era un lugar muy, muy bonito. Ya los hermanos, un grupo grande como de 80, ya se estaban instalando allí debajo de los árboles que habían para poner sus mantas, la comida que habían llevado. A la mano derecha había un río, ya había algunos que estaban ya tomando el sol y bañándose. Delante una planicie donde habían puesto una red para jugar el voleibol. Y a la mano izquierda había una montaña pedregosa donde no crece nada, solamente son piedras, rocas grandes, una gran montaña, y que muchos jóvenes ya habían empezado a escalar. Y con mi hermano, él de 11 años y yo de 10 años aproximadamente, pues también nos habíamos ido a escalar. Y habíamos estado subiendo aquella montaña por un largo rato. Y llegamos a un lugar muy alto, ya veíamos desde allí, veíamos abajo el camión en el que habíamos venido, los arbolitos, la gente apenas se veían ahí jugando. Entonces decidimos regresar. Y en esas montañas pues no hay senderos hechos, ¿no? Cada quien hace su propio sendero, tanto para subir como para bajar. Entonces empezamos a bajar y yo buscando las formas de cómo mejor bajar entre tanta peña. Voy por una piedra así, una piedra enorme, grandísima, que salía de la montaña, que se extendía ahí, y me resbalo, y era una piedra pues lisa e inclinada como una resbaladera, y caigo así boca arriba con las piernas abiertas y los brazos también tratando de sostenerme en esa inclinación, y que estaba cubierta por una arena gruesa pues pegada ahí por la lluvia, pero que no era nada firme. A cada movimiento me resbalaba más y más. Mi hermano se asomó para mirarme y no podía hacer nada. Entonces yo lo único que le dije es a mi hermano: Alex, le dije, baja, dile a mi papá que venga. Entonces él se fue. Pero hasta que él bajase, avisar a mi padre y que subiera él, pasaría tranquilo una hora. Y yo no iba a poder resistir ese tiempo allí. Así que ahí estaba, con ya las manos que me temblaban por la tensión en la que estaba. Y delante de mí se abría todo un paisaje hermoso, el cielo despejado, azul, un sol radiante, el silencio de la montaña, y solamente yo le pude decir a Dios: sálvame, Señor, sálvame, Señor. Y conforme pasaban los minutos, poquito a poquito me iba resbalando más. Si me caía por aquella piedra, por aquella roca grandísima, pues iba a ir en caída libre, iba a ir rodando hasta abajo, y de hecho que yo iba a llegar abajo antes que mi hermano. Y estando allí en esa súplica a Dios, escucho la voz de mi padre que me llamaba: Will. Yo le dije: aquí estoy, aquí.
Él se orientó por mi voz y vino y me vio y me dijo, quédate quieto, ni respires. Entonces él como pudo, se deslizó hasta mí, ahí se agazapó y con su mano me cogió el brazo y me sacó de ese sitio. Ya para regresar, ya por la tarde, 5:30 de la tarde, pues todos fueron llamados para subir ahí al vehículo que nos había transportado. Y faltaban 3 jóvenes. Mi padre, como era el diácono en la iglesia, bajó y se fue pues a buscarlo, ¿no? Porque por ahí habían unos sembríos de maíz y habían dicho que esos muchachos se habían ido por ahí temprano. Entonces él empezó a llamarlos. Y justamente ellos ya regresaban, estos jóvenes. Y uno de ellos llevaba una escopeta. Colgaba de su hombro una escopeta. Entonces mi padre empezó pues, a reprenderles por qué tan tarde, porque habíamos quedado en tal hora ya para regresar. Y sobre todo estaba que le recriminaba por haber llevado allí a esa salida un arma de fuego. Entonces él le empezó a recriminar y el joven que llevaba la escopeta, la quitó y le apuntó a mi padre. Mi padre le dijo, ¡cuidado, vaya a estar cargada! Y el muchacho tiró del gatillo pensando que estaba descargada, pero estaba cargada y salió el tiro. Nosotros estábamos mirando todo desde el vehículo de transporte, cuando el muchacho apuntó con el arma a mi padre, le disparó y mi padre cayó. Los muchachos se quedaron paralizados por el susto, por el terror de lo que había sucedido. Y mi padre se levantó. Algo caliente corría aquí por su mejilla, lo tocó, sangre. Inmediatamente se empezó a revisar todo el cuerpo, los brazos, las piernas, el pecho, y no tenía nada. Solamente uno de los proyectiles, de los perdigones, le había rozado superficialmente la mejilla y por ahí brotaba la sangre. Y cuenta mi padre que cuando este joven le apuntó con la escopeta, le dio miedo. Y él clamó a Dios y le decía, Señor, ayúdame, sálvame. O sea, le dio miedo en ese momento y él disparó. El muchacho jaló el gatillo y tiró del gatillo y disparó el arma. Y él sintió como una mano grande, como una mano invisible, que lo aventó, que lo tiró por tierra. Y hizo o evitó que esos proyectiles impactaran en su cuerpo, pudiendo tener un final fatal. En la noche de ese día, yo me puse a pensar en este Dios que se había mostrado real, respondiendo mi oración y respondiendo la oración de mi padre y habiéndonos salvado de situaciones realmente peligrosas. Y desde ahí pues he ido aprendiendo más acerca de este Dios que es un Dios real, que escucha y que responde. Y esa es nuestra esperanza de nosotros los creyentes, que tenemos un Dios que está atento a nuestras necesidades. Y aunque hay regulaciones, hay cosas que tenemos que entender acerca de la oración, que la oración es un recurso que tenemos que aprenderlo y estudiarlo un poco más y tiene sus exigencias, sus demandas, la forma en cómo Dios responde. Puede responder inmediatamente, puede responder de una forma demorada, cuando Dios crea que sea el momento oportuno para concedernos lo que le estamos pidiendo,
O puede ser que Dios nunca nos responda, porque sabe, en primer lugar, que hemos pedido mal y en segundo lugar, que no es lo que nos conviene. También para pedirle al Señor también hay condiciones que hay que cumplir. No, la oración, la oración a Dios no es como frotar la lámpara mágica y sale el genio para concedernos el deseo. Luego se guarda en su lámpara ahí esperando para el próximo deseo. Dios no es así. Dios sí nos responde y en momentos excepcionales, de acuerdo a la fe que pongamos, con la que estemos buscando a Dios, Él nos responde. Pero hay un requisito, que Él necesita que nosotros estemos entregados a Él, en primer lugar. Y en segundo lugar, que nosotros estemos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Cuando Dios nos salva, está esperando de nosotros algo. Nos ha dado una función en su reino aquí en la tierra para que nosotros hagamos y cumplamos. Mientras estemos cumpliendo el propósito de Dios, vamos a tener su favor, su ayuda, su mano extendida hacia nosotros para solucionar nuestros problemas. No hay el tiempo ahora para estudiar todo lo relacionado con la oración. Puedes preguntar tú a tu pastor o al hermano que tú consideres que está capacitado para enseñarte y profundizar mucho más en esto de la oración. Solo quiero que tengas en mente lo que decía este verso de Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea realmente que Él existe y que Él es premiador de todo aquel que le busca con sinceridad. Así que Dios está con una mano extendida siempre para ayudarnos, pero hay condiciones que tenemos que cumplir. En este tiempo difícil, peligroso, donde se cierne esta peste por todo el mundo, podemos acudir a Dios y pedir su protección y confiar en que hay un Dios que nos escucha y que nos ama y que está pues con la mano extendida para ayudarnos. Ahora, del grupo no conozco a todos los que están allí, no sé cuál es su relación con Dios, pero quiero tocar dos puntos ahora. El primero es en relación a los que ya conocen a Dios y el segundo es para los que están empezando a conocer a Dios. Entonces ahora me voy a ir con ustedes, hermanos, que ya conocen a Dios. En 1 Corintios capítulo 13, en versículos 9 al 12, encontramos esta verdad que dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé esas cosas que eran de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto nos lleva a dos pensamientos, mis hermanos. El primero es que Dios se nos ha dado a conocer a nosotros en una forma paulatina. Poco a poco se nos ha ido revelando el Señor quién es Él. En la Biblia tenemos algunas cosas que nos cuenta Adán acerca de Dios, pero es incompleta la información que Él nos da. Encontramos a Noé hablándonos algo más de Dios, que aumenta un poco más a lo que ya nos dijo Adán, pero aún es incompleto. Y así poco a poco podemos pasar por Abraham, por Moisés, que nos dejó todos unos escritos mostrándonos un poco más.
el corazón de Dios, lo que Él es, lo que Él exige, su santidad, su justicia, lo que Dios demanda de nosotros como hombres en relación al servicio, al respeto, al temor que tenemos que tener para con Dios. Pero aún así, todo lo que ha escrito Moisés es incompleto. A eso se suman todos los cronistas, los que han escrito acerca de la historia de Israel y nos narran cómo Dios se interrelaciona con el pueblo y nos dejan ver un poco más acerca de quién es Dios. También están los libros poéticos, están lo que escribió David, este salmista, este hombre que llevó mucha alabanza ante la presencia de Dios. Está su hijo Salomón escribiéndonos también más cosas acerca de Dios. Están los profetas escribiéndonos más acerca de Dios, pero aún así es incompleto. Poco a poco el conocimiento de Dios se ha ido dando de una forma progresiva. Hasta que vino Jesús. Y la palabra dice que antes Dios se ha revelado de diferentes formas, pero ahora lo ha hecho a través de su Hijo Jesús. Y Jesús ha venido a enseñarnos mucho más de Dios. Tenemos una revelación mucho más completa en Jesús, pero aún no era todo. Porque Jesús quería enseñarnos más, quería dejarnos más a través de más mensajes e información hacia sus discípulos, para que ellos nos lo transmitiesen a nosotros. Pero dijo Jesús: tengo muchas cosas que contarles, pero ustedes ya no son capaces de soportarlas, ya están saturados, están llenos, ya no les entra más información. Pero yo me voy y voy a enviar al Espíritu Santo y Él les va a guiar a toda verdad. Y así tenemos los escritos de Pablo y de otros apóstoles enseñándonos un poco más acerca de Dios. Por eso el apóstol dice: antes, estas cosas que yo ahora les cuento, antes era un misterio, estaba como velado, tapado, era un misterio que ha sido revelado a nosotros. Mucho habla él del misterio revelado, o sea, algo que estaba en secreto ahora ya es público, algo que estaba oculto ahora es visible. Y es la gracia de Dios, lo que no se conocía. Los profetas antiguamente no sabían cómo funcionaba esto de la salvación, ni tenían idea de lo que Dios había planeado hacer para salvar al hombre. Y en Jesús lo vimos, lo demostró, y ya Pablo se encarga de darnos más instrucciones por medio del Espíritu Santo acerca de este misterio revelado que es el plan de salvación que Dios había creado para que tú y yo seamos salvos. Ahora, de todo lo que ya se nos ha sido revelado, si todo lo supiésemos, aún así estamos incompletos. Por eso en este pasaje dice: porque en parte conocemos y en parte podemos hablar, podemos profetizar. Pero cuando venga lo perfecto, es decir, nuestra glorificación, cuando nosotros ya estemos delante de la presencia de Dios, cuando Cristo nos haya llevado para estar con Él, entonces va a venir nuestra glorificación, lo perfecto. Entonces lo que era en parte ya se terminará. Dice: ahora vemos como a través de un espejo de latón pulido. Esos espejos que habían en la antigüedad, que eran metales pulidos y más o menos se podía uno ver allí la figura, pero era borroso, era oscuro, era imperfecto. No son como los espejos de ahora que son nítidos, son perfectos. En ese tiempo está hablando de ese tipo de espejos de latón pulido. Dice: a través de eso es como si viéramos las cosas celestiales oscuramente. Pero dice: entonces cuando venga nuestra glorificación, entonces veremos cara a cara y conoceremos como hemos sido conocidos.
Ahora es nuestra responsabilidad, mis hermanos, conocer más y más acerca de Dios, en teoría y en práctica, porque hay gente que lo necesita. Necesita que nosotros le transmitamos el conocimiento de Dios, quién es Dios y todo lo que maneja el concepto de la gracia, que no es solamente salvación, es tantas cosas que Dios nos ha dado ya como herencia, como seres espirituales, para manejar el poder de Cristo aquí en la tierra. Y ahí necesitamos nosotros saber, enterarnos, practicarlo, desarrollarlo para el beneficio de la obra de Dios y para el bien de las personas que están a nuestro alrededor. Así que es nuestra responsabilidad. La segunda parte es que nosotros necesitamos crecer más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que cuanto más conozcamos, más podamos profetizar. Y ahora quiero hablarte a ti que no conoces todavía a Dios como debes conocerlo, que estás empezando, pero que ganas no te faltan, que tienes esas ganas de conocer más a Dios. Quiero hablarte de una forma rápida acerca de la salvación. Ese plan que Dios ha trazado desde el principio. Algunas veces no lo manejamos bien, no conocemos bien cómo es esto del perdón. ¿Realmente Dios puede perdonar los pecados? ¿Dios perdona? ¿Por qué perdona Dios? He preguntado esto a muchas personas, sinceramente. Y sus respuestas son diversas y un poco vagas. Dice, es que Dios perdona porque es Dios, porque es todopoderoso. Y Dios tiene el poder para perdonar cuando Él quiera y listo. No, es que Dios perdona porque Él es amor. Y nos ama tanto que por su amor nos perdona. Pero realmente, si nosotros aquí en la tierra juzgamos a cualquier juez que es un buen juez, es porque todo lo castiga, todo lo sentencia, no deja nada sin castigo. A ese le llamamos un buen juez, un juez de 10. Y a Dios, ¿cómo lo vamos a calificar si Él perdona sin castigar? ¿Ustedes creen que Dios puede perdonar así al que le dice, Señor, perdóname? Muy bien, como me has pedido perdón, te perdono. ¿Ustedes creen que eso hace Dios? Eso no hace Dios. Si Él es un Dios justo, mejor que cualquier juez justo aquí en la tierra, Él tiene que castigar todo pecado. Tiene que castigar todo pecado. Nada puede quedar sin castigo. Entonces, ¿cómo es que Dios nos perdona? A veces escucho canciones de cantantes populares que se burlan de este hecho de que en el cielo todo se perdona, dicen. No importa cómo hayas sido aquí en la tierra, en el cielo Dios te perdona. ¿Por qué? Porque les han metido esa idea equivocada de un Dios que puede perdonar libremente a cualquiera que le pide perdón. Y no saben acerca de su santidad y de su justicia, que Dios no puede dejar nada sin castigo. Dios mismo ha dicho que aquel que justifica al impío o aquel que condena al justo es abominación para él. Algo repugnante que da ganas de náuseas el que justifica al impío. Entonces, ¿cómo Dios puede justificar al impío? Y este es el plan perfecto de Dios, que es el de la sustitución. Él ha perdonado mis pecados, no porque Él es poderoso para decirte, ¡blum!, los desaparezco. No. Sino que hubo alguien que dijo, yo tomo los pecados de Will y voy a pagar en su lugar por él. Entonces Dios castiga mis pecados en el cuerpo de otro, en la vida de otro. Porque la paga del pecado, la consecuencia y la paga es la muerte. Entonces alguien tiene que morir por mí para que yo pueda ser eximido de culpa, porque mis culpas no es que se borraron así porque como magia, sino que tuvo que sentenciarse, tuvo que pagarse.
Y es ahí donde entra la figura de Jesús, nuestro Salvador, que Él ha tomado mi lugar y también está dispuesto a tomar tu lugar para que en Él se castigue todo el pecado que has cometido. Eso se llama sustitución, el gran plan de salvación de Dios. Por eso es que tuvo que venir su Hijo a nacer como un ser humano. El primer Adán nos trajo a nosotros muerte espiritual. Dios le dijo, el día que comieres de este árbol que te he dicho que no comas, el día que me desobedezcas, de cierto morirás. Él desobedeció, comió y de cierto murió de una forma espiritual y una forma física también. Porque sus años fueron acortados a cierta cantidad de años y después iba a morir. Y ahora genéticamente nos están demostrando que el ADN de los seres humanos se degrada. Poquito a poquito se está degradando. Ahora tenemos otros genes más degradados que hace 4000 años cuando el hombre fue creado. Estamos tendidos a la muerte. Así que Dios en su plan dijo, voy a enviar a un reemplazante de Adán, a un segundo Adán. Y ese fue Jesús, un segundo Adán, que vino para dar vida, porque el primer Adán nos trajo muerte. Y el segundo Adán, Jesús, vino para darnos vida y para hacernos como Dios había pensado que seamos desde el principio. Y esto es lo maravilloso de este Dios. En que por medio de un sustituto de su Hijo que nació y como hombre murió, nosotros fuésemos librados de ese castigo y tener vida eterna. Ese amor de Dios está extendido, está ofrecido a ti ahora en este tiempo. Si lo has tomado, en buena hora sigue allí, entrégale más y más tu vida, porque desde el momento que Él te salva, que Él te rescata, tú eres propiedad de Dios. No lo decepciones, entrégale tu vida. ¿Cómo se entrega la vida? Pues ya no la vivo como yo quiero, sino según la voluntad de Él, según lo que Él ha dispuesto de cómo yo debo vivir esta vida. Ese es el plan maravilloso de Dios, que por medio de Jesús nosotros obtenemos salvación. Para eso vino y pues celebramos la Navidad. Para eso murió y celebramos la Pascua. Dos hechos importantes que nos han traído a nosotros la paz con Dios y la salvación. Y lo mismo que decía Jesús es válido ahora. Cuando Él empezó su ministerio, Él iba caminando por ahí, por la ciudad donde vivía, ahí en Galilea. Dice, yendo, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es dejar de luchar contra Dios, dejar de darle el puño a Dios y de rebelarnos contra Él, más bien someternos, humillarnos, arrepentirnos de las cosas malas, reconocer que eran malas y ya no volverlas a hacer, y creer en el Evangelio, en todas esas verdades que Jesús nos vino a enseñar. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana y que pienses, por un lado, tienes que saber más para que puedas anunciar más. Y si estás en el camino inicial de la salvación, sométete más a Dios, entrégate más a Él y busca cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida y camina en Él. Dios te bendiga, mi hermano. Voy a orar, agradeciendo a Dios por este momento. Padre del cielo, te doy gracias por tu plan de salvación para redimir la vida de los hombres, para rescatarlas. Gracias porque a través de Jesús hemos podido nosotros alcanzar salvación, ser redimidos, ser transformados, ser justificados, ser renacidos, ser hechos
ser adoptados, ser santificados. Y Señor, tú estamos en un proceso de regeneración y esperamos nuestra pronta glorificación para estar contigo y gozar de todo lo que tú tienes preparado para nosotros más allá. Gracias, gracias en el nombre de Jesús por tu amor. Amén.